Amadas familias del Señor y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una noche más a nuestro altar familiar, estar conectados con la palabra del Señor, recibiendo su alimento, recibiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo maravilloso. Así es de que les damos cordialmente la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan a través de esta plataforma de Facebook Live de la Iglesia Wesleyana de Zipaquirá, para todas las personas de nuestro país, de los diferentes departamentos que se conectan con nosotros, bienvenidos. No olvide enviarnos su saludo, también su petición de oración. Y bueno, estar aquí con ustedes esta noche para compartir la palabra del Señor nuestro Dios. Permitir que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos fortalezca y bueno, seguir adelante, orando por las familias, orando por este tiempo en el Señor, orando por nuestro país, que pronto podamos volver a la normalidad con el favor del Señor nuestro Dios, con todas las medidas de seguridad y bueno, que podamos nuevamente retomar el rumbo de lo cotidiano, de lo que hacemos normalmente y podemos siempre hacer. Es un tiempo maravilloso que creo que Dios lo permite para que nosotros le conozcamos, crezcamos más y bueno, poder estar fortalecidos en el Señor nuestro Dios y en familia. Así es de que bienvenidos todos ustedes, las personas que se conectan también en otro país y que también nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Después esta predicación, esta enseñanza quedará en nuestro canal para que más personas las puedan ver y poder bendecir a otras familias y a otros hermanos y a otras vidas que lo necesiten. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio en esta noche a nuestro servicio, a nuestro altar familiar. Quiero dejarles con mi esposa para que les salude y podamos orar y consagrar este tiempo al Señor nuestro Dios. Es importante esto. Esto no es un ritual. La apertura de un servicio es comenzar a invocar el nombre del Señor, a preparar nuestro corazón, a cuando estamos orando dejar este tiempo en sus manos, que Dios nos hable, que su presencia venga, que podamos entrar por sus puertas con acción de gracias, de alabanza, de adoración al Señor nuestro Dios. Muy buenas noches para todos, familias amadas. Les bendecimos y damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por estar hoy sacando de su tiempo para estar aquí, para recibir la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra y vamos a estar en Lamentaciones capítulo 3. Libro de Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a estar desde el versículo 21. Versículo 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, y todos podemos decir un fuerte amén y amén. La palabra nos está hablando en el versículo 21, nos dice que Jeremías pasaba, si nos vamos adelante, el versículo 1, nos habla cómo Jeremías estaba pasando por un momento de aflicción, pero en el versículo 21 él nos reitera que él seguía teniendo esperanza en Dios. Y en el versículo 22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Jeremías veía el amor de Dios ilimitado, un amor que no tiene fin. Él veía también en Dios una compasión inagotable, y esa es la que vemos nosotros cada día en nuestras vidas. Decimos amén. En el versículo 23 dice: nuevas son cada mañana las misericordias, grande es tu fidelidad. Cada mañana vemos la misericordia de Dios, aún al llegar la noche, la seguimos viendo. Pero también vemos que la fidelidad de Dios es grande, dice ahí, grande es tu fidelidad. Cada mañana se renueva su bondad para con nosotros. Y dice el versículo 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías reconoce que no solamente Dios tenía una fidelidad grande para con él como la tiene para con nosotros, sino que también en él podía esperar. Necesitamos seguir esperando en Dios. Versículo 25 dice: bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Nos dice que debemos aprender a esperar en él, solamente en él. Porque en el versículo 26 nos dice nuevamente: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, aún en medio de la aflicción, a ver lo que veía Jeremías, a traer a la mente, a traer a nuestra memoria la misericordia, la fidelidad de Dios, pero también a seguir esperando en Él. En medio del lamento, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, Jeremías declara que lo único que puede traer a su memoria es esa esperanza reiterada en el Señor, ese amor ilimitado de Dios para con Él y para con nosotros, y la fidelidad de Dios que es inagotable. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener esa actitud que tenía Jeremías, que estaba listo para esperar, listo para confiar, pero también listo para obedecer lo que Dios nos habla a través de su palabra. Bendigamos al Señor en este tiempo y entreguemos este momento para Él. Padre, queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú aún estás haciendo, pero también, Señor, por todo lo que harás. Precioso Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tu presencia, Señor, nos acompaña. Por este día, Señor, donde hemos podido ver tu misericordia, tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día tú, Señor, nos invitas a seguir esperando y a confiando solamente en ti. Señor, que podamos tener esta actitud que tuvo Jeremías, que él recapacitaba en su corazón, traía a su memoria todo el amor tuyo. Solo podía, Señor, recordar que tenía que confiar en ti. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que tú seas el que soplas allí, Señor, en cada persona, en cada hombre, en cada mujer. Entra a aquel hogar, Señor, tal vez donde te van a escuchar, Señor, por primera vez, donde van a recibir tu palabra. Ministranos, Señor, a través de, Padre, la adoración que vamos a tener, pero también, Señor, ministranos a través de la palabra que tú nos vas a dar. Precioso Dios, te alabamos y te bendecimos y te podemos decir hoy: Señor, queremos entregarte todas las cargas, queremos entregarte también todas nuestras fallas, porque sabemos, Señor, que tú todo lo haces nuevo. Señor, gracias, Padre, por lo que harás. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado y necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán.
corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame
adoramos, dilo una vez más, todo, Señor. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. una vez más decimos todo Dios, todo lo Haces nuevo, lo haces nuevo. todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Pero muy buenas noches nuevamente a todas las familias y hermanos que se han venido conectando a nuestra transmisión en esta noche, Altares Familiares. Si no le conocemos, envíenos su saludo, por favor. Quisiéramos saber de dónde usted se conecta con nosotros y bueno, esperamos que sea la primera de muchas veces. También sus peticiones de oración. Y bueno, estaremos entonces dando inicio a nuestro altar familiar con la palabra del Señor nuestro Dios, lo que Dios tiene para nosotros en este día. Si usted tiene una Biblia, por favor, vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Y se va a ubicar en el versículo 13, en el versículo 13. En esta noche voy a dar inicio a un tema que vamos a tratar todos los martes. Es muy importante, creciendo en medio de las pruebas. Así es de que todos los martes vamos a tener un tema acerca del crecimiento, de la madurez, de cómo podemos alcanzar esa estatura, esa fe del Señor nuestro Dios, cómo ir adelante. Debemos aprovechar al máximo estos tiempos, debemos entenderlos, debemos apreciarlos y de ser una oportunidad para nosotros poder crecer en nuestra vida espiritual. Así es de que vamos a estar muy pendientes de la palabra del Señor nuestro Dios, de la enseñanza. Si usted tiene una agenda, tómela y vamos a predicar una serie de temas acerca de crecer en medio de las pruebas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera: pero nosotros esperamos, dice el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas. Mi esposa, al abrir el servicio, hablaba de lo importante que es esperar y confiar. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice, nosotros esperamos, pero no en vano. No se espera en vano. Dice, según sus promesas. ¿Y qué esperamos? Unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Quiere decir un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo será justo y bueno, no como el almacén, sino verdaderamente habrá justicia y todo será bueno.
Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, con esfuerzos, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y el versículo 15 dice, y teniendo entendimiento o entendiendo esto, que la paciencia de nuestro Señor, o sea que si Él no ha regresado por segunda vez, es para salvación, es para que otras personas le conozcan y sean salvas antes que se establezca definitivamente el reino de Dios. Como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos punticos difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no entienden y que son inconstantes, tuercen, como también las escrituras. Fíjese que este pasaje, este versículo le da una validez al Nuevo Testamento, las cartas escritas por el apóstol Pablo, también como el Antiguo Testamento. Y dice que estos tuercen estas escrituras para su propia destrucción o perdición. El versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, o sea, de esa fe firme. Y el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay una alabanza, una doxología. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Muy bien. Existían tres cosas que eran supremamente importantes para los apóstoles, para aquellos que caminaron con Jesús, y luego el apóstol Pablo, quien fue llamado a predicar a los gentiles. Y estas tres cosas importantes, aún debemos nosotros tenerlas bastante en cuenta y tenerlas muy claras. ¿Cuáles eran esas tres cosas importantes para los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, mientras el Señor regresa por segunda vez? Esas tres cosas que son importantes es, la primera, procurar llevar una vida en santidad, una vida sin mancha, una vida sin pecado. Eso es importante, llevar una vida sin tener de qué avergonzarnos si el Señor hoy viniera. Si hoy el Señor apareciera, como dice la palabra, como aquel ladrón en la noche, porque nadie sabe la hora, ¿no? Ni la fecha. Entonces, que cada cristiano pueda llevar una vida en santidad, sin tener nada de qué avergonzarse, pero también una vida en paz. Eso era importante. Eso es el consejo apostólico. Dice, lleven una vida sin mancha, irreprensible, santa, justa. Lleven la vida también con paz, teniendo paz en su corazón. Y esa paz es cuando la tenemos con el Señor nuestro Dios. En pocas palabras, vivan en paz porque a paz nos ha llamado el Señor nuestro Dios. Pero también vivan de forma que ustedes no tengan de qué avergonzarse. Eso era el primer objetivo. Eso era algo importante para los cristianos,
para todos y es importante para nosotros. Lo segundo importante para los apóstoles no era solamente eso, sino que se guardaran de las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los hombres inicuos, los hombres que se mofan, se burlan de Dios, que tuercen las escrituras. Guárdese de los falsos profetas, guárdense de las falsas enseñanzas, de aquellos que no enseñan correctamente la palabra del Señor. Eso era muy importante porque se levantó en el primer siglo después de la resurrección del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, muchas personas vividoras, engañadoras, que tomaban la escritura y la torcían y no enseñaban lo correcto. Es más, Jesús dijo, guárdese de los falsos profetas, de aquellos que vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdese. Y eso era algo importante. Hoy día nosotros también tenemos que guardarnos de eso porque en los postreros tiempos hay mucha comezón de oír, pero quizás no estamos escuchando la palabra del Señor, sino fábulas, experiencias y cuentos. Y dicen, cuídense mucho en eso. Y lo tercero, que era muy importante para la iglesia apostólica, para los apóstoles, es que estos cristianos crecieran en la gracia del Señor nuestro Dios. Ese crecimiento en la gracia del Señor Jesús. Y en esta noche vamos a hablar de eso. Vamos a ponerle un título a este mensaje, a esta enseñanza. Y es precisamente eso, creciendo en la gracia de Dios. Creciendo en la gracia de Dios. Dentro de esta serie de cómo crecer en medio de las pruebas, hoy vamos a hablar acerca de creciendo en la gracia del Señor nuestro Dios. Ahora, esto es supremamente importante, porque Jesús, el Hijo de Dios, quien es nuestro modelo, quien es nuestro ejemplo, Él creció en la gracia de Dios. Por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo número 2, y vamos a ir al versículo 39 de la palabra del Señor nuestro Dios. Habla acerca del nacimiento físico del Señor Jesús. Ustedes saben que el Señor Jesús, Dios, tomó forma de hombre y se hizo siervo como uno de nosotros, y que fue engendrado por el Espíritu Santo en María la Virgen, y nació como nosotros, se hizo hombre igual que nosotros. Es algo maravilloso. Pero en Lucas capítulo 2, versículo 39, dice que después de haber cumplido, después de su nacimiento, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. ¿Quiénes volvieron a Galilea? José, María y también el niño Jesús. Y fueron a su ciudad, Nazaret, donde ellos vivían. Y el versículo 40 dice así: y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. Pero el versículo 52 dice así. Mire cómo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, en estatura físicamente y en gracia para con Dios y los hombres. Esto tiene para nosotros una enseñanza, una aplicación. Ustedes saben que Jesús nació físicamente
por el Espíritu Santo. Fue 100% hombre y 100% Dios. Pero una vez nació físicamente, Él comenzó a crecer en la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre Él, pero Él comenzó a crecer en esa gracia de Dios. No crecía en el conocimiento. Fíjese que la Biblia ahí no dice y crecía en el conocimiento de su padre. No. Porque Él ya lo conocía. Dijo, Él y yo somos uno mismo. Ya conozco al Padre, sé quién es el Padre, pero necesito crecer en la gracia de Dios. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, creció en la gracia de Dios, y el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor Jesucristo, quiere decir que esto es supremamente importante. Ahora, en medio de las pruebas, ¿no? Es algo maravilloso. Muchas veces en la noche oscura llegamos a Jesús como Nicodemos. Nacemos de nuevo. Y entonces, hermano, en medio de esas pruebas, es que podemos aprovecharlas para crecer en la gracia del Señor nuestro Dios. Podemos crecer en medio de la prueba en esa gracia del Señor nuestro Dios. Ahora, ¿qué es el primer punto que vamos a desarrollar? Tenemos que saber qué es crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios. Porque recibimos la gracia de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando somos nuevas criaturas. Y por el poder de la palabra y del Espíritu, nacemos y somos hijos de Dios, adoptados en la familia del Señor. Pero, ¿qué es crecer en la gracia de Dios? Es hacer que la semilla del reino de Dios, escuche bien, si quiere apunte esto, es hacer que la semilla del reino de Dios, o sea, la semilla implantada, puesta en nosotros por el Espíritu Santo, crezca, madure y dé fruto y mucho fruto en abundancia. Es eso, es permitir que esa semilla puesta de Dios, la vida de Dios en nosotros, el reino de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, crezca, madure, dé fruto y lleve mucho fruto y fruto en abundancia. Eso es crecer en la gracia de Dios. Permítame, se lo explico a través de la palabra del Señor nuestro Dios. Permitamos que la palabra de Dios nos hable en esta noche. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Evangelio Mateo, capítulo 13, es un capítulo que habla de las parábolas del Señor Jesús, pero al llegar al versículo 31, encontramos la parábola de la semilla de mostaza. Y dice así esta parábola. Otra parábola les refirió el Señor Jesús, les contó el Señor Jesús. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El Evangelio de Marcos dice, ¿a qué compararemos el reino de los cielos? ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios, el reino de los cielos? Y dice, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En nosotros fue sembrada la vida de Dios. Usted y yo tenemos una vida nueva con Dios, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Cómo es el reino de Dios cuando llega
a nuestra vida. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol. Mire cómo va esto creciendo. Una semilla se vuelve hortaliza, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor Jesús explicaba la palabra del Señor de una forma muy, pero muy sencilla. Está colocando el reino de Dios de una manera que nosotros lo podemos entender. Es una semilla puesta en nosotros. Es la vida de Dios que comienza a desarrollarse en nosotros. Se hace hortaliza, luego que es una planta, luego viene a ser un árbol, luego echa tantas ramas que las aves del campo pueden sobrecogerse allí. Eso se llama fruto, y fruto en abundancia. Eso es un ejemplo como es nuestra vida física. Así es el reino de Dios. Una mujer recibe un pequeñito, pero pequeñito espermatozoide en su óvulo y comienza a desarrollarse hasta que comienza a crecer allí en este vientre, nace y luego entonces comienza a crecer hasta que somos personas adultas, personas ya maduras, ¿no? Aunque algunos no han madurado todavía. Tienen muchos años, pero todavía no han madurado. Pero bueno, esperemos que puedan madurar un poquitico más y estamos hablando de lo espiritual. Así es el reino del Señor nuestro Dios. Ahora, para que lo podamos entender de una manera más práctica, hablando ya espiritualmente del reino de Dios, lo podemos ver en la vida de los apóstoles. Un ejemplo, el apóstol Pedro. Cuando vino el reino del Señor nuestro Dios, todos podemos ver la vida del apóstol Pedro, un hombre intrépido, un hombre que llegó hasta descarriarse. Pedro se descarrió, recuerde que él negó al Señor Jesús y se descarrió. Pero luego llegó a ser un hombre de gran ¿qué? Bendición. Lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Muy diferente a aquel hombre que iba camino a Damasco, verlo ir camino a Roma. Era un hombre maduro, un hombre, hermano, con un poder de Dios. Eso es el reino de Dios desarrollado en la vida de nosotros. Ese es el reino de Dios que ha crecido. Lo podemos ver en la vida del apóstol Juan. Recuerden cuando iba con Jesús y no los quisieron recibir en una aldea, dijo: Señor, oremos para que venga fuego del cielo. Pero luego es llamado el apóstol del amor, de aquella persona que ama, que perdona, y todo lo que conocemos de estos apóstoles. Ahora, ¿qué permitió esto en la vida de los apóstoles? ¿Qué permitió? ¿Qué fue lo que permitió? ¿Qué fue? Simplemente la unción, simplemente que fueron a un culto y pusieron las manos sobre ellos y ya se derramó toda esa gloria y sus vidas fueron cambiadas y transformadas al instante. Permítame decirle que no. Lo que cambió la vida de estos hombres y pudieron llegar a ser lo que Dios había planeado para ellos fue que crecieron en la gracia de Dios. No quiere decir que esté mal, que oremos, que impongamos manos, que podamos, hermano, pero tenemos que aprender lo importante que es crecer en la gracia de Dios. Estos apóstoles crecieron, permitió que la gracia de Dios, hermano, se desarrollara en sus vidas. Se esforzaron para que esa gracia de Dios entonces creciera. Mire, algunas personas dicen: yo quisiera, en especial mujeres, que mi esposo cambiara, que mi hijo con mi hija cambiara, y queremos que cambie. Oye, escúcheme, no es simplemente una oración de liberación,
No es simplemente una oración. Claro, es poderosa y es un evento. Pero si no se crece en la gracia de Dios, el reino de Dios no va a crecer en nosotros y entonces la carne nos va a dominar. La carnalidad nos domina. El reino de Dios tiene que desarrollarse, tiene que apoderarse, tiene que tomar el control de nuestra vida. Por eso Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, ¿por qué a veces nosotros decimos, vemos cristianos que no cambian, vemos cristianos que no maduran, vemos cristianos que no dan frutos, vemos hasta pastores y pastoras, ministros que no dan fruto y que no llegan a una estatura y que no van más allá, hermano, y que no crecen? ¿Sabe? Porque no han crecido en la gracia de Dios. ¿Se fija lo importante que es, hermano, el crecimiento en la gracia de Dios? Este tema a mí me apasiona. Este tema para mí llama completamente la atención. Yo podría decirle con toda seguridad en esta noche: tu futuro y mi futuro y el de nuestra familia dependerá de nuestro crecimiento en la gracia del Señor nuestro Dios. Eso es crecer en la gracia de Dios. Permitir que el reino de Dios tome forma, que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se potencialice en nuestras vidas, que maduremos, que se desarrolle en cada uno de nosotros. Ahora, lo segundo es, ¿cuáles son aquellas evidencias donde la gracia de Dios, cuáles son esas evidencias donde la gracia de Dios se manifiesta? ¿Dónde? O sea, ¿cuáles son, esas evidencias? ¿Cuáles son esas evidencias donde la gracia del Señor se manifiesta? Esto, lo que le quiero decir es, ¿dónde se nota que el crecimiento en la gracia de Dios se da en una vida? ¿Dónde se nota? ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde se evidencia? ¿En qué área? Y hay 4 áreas donde usted puede evaluar si está creciendo en la gracia de Dios o no ha crecido en la gracia de Dios. Preste bien atención y apunte, por favor. Y usted corrobora y usted dice, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Y me tengo que poner las pilas a crecer en la gracia de Dios. Primer área o primer aspecto donde el crecimiento de la gracia de Dios se manifiesta, se evidencia y se ve: en un aumento de amor. En un aumento de amor. En un aumento de amor. Mire, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Ahora, por favor, vaya al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en este mismo libro, y vamos al versículo 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis, dice la palabra del Señor, aprendido de Dios que deben amarse en los unos a otros. Versículo 10.
Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, dice aquí, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice la palabra en el versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Abundar en qué más? En el amor. Lo cual nos dice la palabra del Señor, hermano, que en el amor podemos crecer. Que el reino de Dios, cuando crecemos en la gracia de Dios, el amor que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo comienza ¿a qué? A crecer, a crecer. Y cuando ese amor de Dios crece, entonces, hermano, no puede haber odio ni rencor en el corazón. Porque el amor echa fuera el temor. Y si puede echar fuera el temor, entonces también echa fuera el odio y el rencor. Cuando ese amor crece, entonces usted le queda fácil perdonar y no puede odiar porque no puede cohabitar el odio y el amor al mismo tiempo. Pastor, explíquemelo más claro. La Biblia habla del perfecto amor. Yo no entiendo, o sí lo entiendo, pero eso me da una clara evidencia que este Hijo de Dios todavía no crece en la gracia. Cuando dice, yo no puedo pasar a ese hermano. No. Yo no puedo, a mí no me cae bien. Es que, uy, no, yo lo veo y lo odio. No es que no sea un hijo de Dios, es que la semilla del amor está muy chiquitita y no se ha desarrollado. Porque cuando el amor crece por la gracia de Dios, entonces es fácil perdonar, es fácil cumplir aquel mandato que el Señor Jesús dijo, ame a vuestros enemigos y ore por ellos y ame a aquellos que os maldicen y ame a aquellos que le hacen mal. Y si te obligan a cargar una milla, ve con ellos 2. Ámalos, ámalos. Pero el amor tiene que abundar más y crecer. Jesús dijo en Juan 13:35. Juan 13:35 Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, como yo también os he amado. Es el mandamiento del Señor. Ahora, la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Mira cómo es declara, dice, nosotros, quienes, los hijos de Dios, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que amamos ¿a qué? A los hermanos, en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Ahí dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir, hermano, que podemos amar al Señor nuestro Dios. ¿Dónde usted ve que está creciendo? ¿Dónde? ¿Dónde usted ve que está creciendo en la gracia de Dios? En que hay en usted un aumento de ¿qué? De amor, que puede amar hasta vuestros enemigos, hasta el que lo maldice. Usted no puede odiar a nadie. Si todavía usted siente
que odia, que a alguno le cae como una puntapié en el hígado, diga, tengo que crecer más en la gracia de Dios. La segunda evidencia de que nosotros estamos creciendo en la gracia de Dios es en un aumento de fe, en un aumento de fe. Segunda de Tesalonicenses dice así, en el capítulo 1, versículo 3 dice, mira, dice así, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Y dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Oh, maravilloso. Subraye ese versículo ahí en su Biblia. Vuestra fe va creciendo. Quiere decir que la fe, ¿qué? Crece. Todos, dice la Biblia, hemos recibido una medida de fe. Pero la fe puede, ¿qué? Crecer. ¿Recuerdan aquella oración que hicieron los discípulos a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe? Aumentanos la fe. ¿Ellos qué esperaban? Como a veces nosotros hoy, siglo XXI, estamos esperando los creyentes y los cristianos que nos hagan así. Y venga ya la fe. No, la fe crece. Cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios, es posible que esa fe crezca. Y todos los días debemos crecer. No debemos quedarnos en el jardín infantil de la fe. La fe crece. La fe se desarrolla cuando crecemos en la gracia de Dios. Número 3. La tercera evidencia donde nosotros sabemos que estamos creciendo en la gracia de Dios es cuando hay un aumento en el conocimiento de Dios. Un aumento en el conocimiento de Dios. Se puede aumentar ese conocimiento de Dios. Colosenses, por favor. Libro o epístola del apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor nuestro Dios así. Mira, como dice Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Se puede andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. No vamos a poder agradar a Dios si no le conocemos. No vamos a poder llevar fruto en toda buena obra si no le conocemos al Señor nuestro Dios. Y ese aumento de conocimiento viene por la gracia de Dios, cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios. Es importantísimo. Pregunto, ¿conoce usted más de Dios? ¿Conoce usted más de Dios? ¿Recuerda lo que usted conocía y yo conocía cuando nos convertimos al Señor? ¿Cuánto conocía usted de Dios cuando llegó a los pies de Cristo? ¿Cuánto? Ahora, compárese hoy. ¿Cuánto conoce usted de Dios? ¿Cuánto conocimiento tiene usted del Señor nuestro Dios? ¿Ha aumentado? Eso es crecer en la gracia de Dios. Camina usted con Dios, conoce, sabe cuando Dios le habla. Mire por qué es tan importante esto. Le hablo con este corazón de pastor y de profeta, trayéndole una palabra a usted. Mira, es muy triste, hermano, que todavía hay hombres de 15, 20 años en el evangelio y mujeres y todavía no disciernen la voz de Dios, no conocen la voz de Dios, no disciernen en su espíritu la voz de Dios. Internet, acá se cayó el internet y ya estamos volviendo en la palabra del Señor nuestro Dios. Vamos a esperar un momentico.
Ok. ¿Ya reanudó? Ok. Muy bien. Ya estamos aquí. Ok. ¿Ya estamos en vivo? Ok, vamos a seguir entonces. Gracias. Conéctese nuevamente, mándele el enlace a alguien porque se cayó acá el internet. Creo que alcancé a hablar del cuarto aspecto, ¿no? El cuarto aspecto donde se evidencia que estamos creciendo en la gracia de Dios. Estamos creciendo en la gracia de Dios. Y es en el deseo de llevar una vida, ¿qué? Santa. Llevar una vida santa. Y estamos hablando de Primera de Juan, capítulo 2, ¿no? El versículo 6 de la palabra del Señor nuestro Dios. Primera de Juan. Vamos a reanudar aquí lo que es la palabra del Señor nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 2. La tenemos aquí. Primera de Juan. Permítame, estamos reanudando lo que es la palabra del Señor nuestro Dios acá para que la podamos tener. Pero dice así la palabra de Dios mientras usted lo tiene. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quiere decir que hay un mayor deseo de andar como Dios lo ha mandado, como el Señor lo manda. Y como él anduvo, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en el Primera de Juan, capítulo número 3, Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 3, dice la palabra del Señor así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esto quiere decir, hermano, que entonces nosotros anhelamos y tenemos un mayor deseo de tener una vida ¿qué? Santa en el Señor nuestro Dios. Tenemos ese deseo de vivir una vida irreprochable delante del Señor nuestro Dios. Muy bien, vamos a ir entonces culminando este mensaje, esta enseñanza con este tercer punto. Es muy importante. Gracias por haberse quedado conectado y estar conectado con nosotros. Quiere decir que a usted le interesa, que es importante el tema para usted. Por favor, llame a otra persona y dígale, ya llegó la señal, porque en un instante se salió, se cortó la señal de internet y estamos en vivo. Muy bien. En tercer lugar, ¿cuáles son los medios que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios? Porque si el Señor dice que crecer en la gracia es importante, que Jesús creció en la gracia, que como vimos necesitamos crecer en la gracia de Dios, porque ¿quién no quiere tener un mayor amor, mayor fe, tener un mayor conocimiento de Él, un mayor deseo por vivir una vida santa y llegar a esa santidad? ¿Cuáles son sus medios? Los medios, Dios ha provisto unos medios especiales para nosotros. Y el primero es su palabra. Su palabra. Cuando usted tiene una adicción, por decirlo así, a la palabra de Dios, cuando usted ama la palabra de Dios, cuando usted busca la palabra de Dios, cuando usted crece en la palabra de Dios, cuando usted, como dijo el profeta Jeremías, hallé este libro, este rollo y lo comí y me dio por gozo, y usted crece, hermano, en la gracia del Señor nuestro Dios. La primera epístola
del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 22 dice así. Mira, Primera de Pedro 2:22 dice de la siguiente manera, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, perdón, le dije mal. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que hace que nosotros crezcamos en la gracia de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué pasa si un niño no es alimentado bien? Es un niño que es desnutrido, que lo ataca cualquier virus, cualquier cosa y le puede costar la vida. Estamos aprendiendo de esta pandemia. Algunos que tienen unas enfermedades, ¿no?, que afectan su cuerpo, los toma y es peligroso, ¿no? Pero cuando la persona está bien alimentada, crece, está bien fortalecida, y el primer medio es la palabra del Señor nuestro Dios para crecer en la gracia de Dios. Yo no entiendo cómo un cristiano puede vivir sin la palabra de Dios, sin tener ese hábito por la palabra del Señor nuestro Dios. El segundo medio que Dios ha provisto para que nosotros crezcamos en la gracia de Dios son las pruebas, son las experiencias difíciles en la vida. Si nosotros las aprovechamos y entendemos que muchas veces esa prueba es para que nosotros estemos con Él, vamos a crecer en la gracia de Dios. Toda prueba, hermano, la podemos aprovechar para crecer en la gracia de Dios. Mire, yo entendí que esta prueba que estamos pasando es para que lo busquemos más. Y usted no sabe cuánto he crecido. Dios me ha bendecido. Mira, es maravilloso lo que Dios me ha permitido conocerlo, hermano, y tener. Toda prueba es para que nosotros crezcamos. Algunas personas se quejan de la soledad, pero la soledad es su mejor compañera. Usted se puede deleitar, pasar horas, nadie lo interfiere, leyendo la Biblia, adorando al Señor, orando, creciendo, escudriñando la palabra del Señor nuestro Dios. El rechazo. Ay, que me rechazaron, que nadie me quiere. Esa experiencia dolorosa, usted la puede aprovechar mejor. Cristo no me rechaza. Y yo me meto en la palabra y aprendo, y entonces estoy ahí y usted aprende. Que me quedé sin trabajo. Qué buena. Esto, voy a crecer en la gracia del Señor nuestro Dios. Que estoy en una situación de salud, no, aprovéchela para crecer en la gracia del Señor nuestro Dios. El tercer medio que Dios ha provisto para que nosotros crezcamos se llama la vida devocional en privado. La vida devocional en privado. La vida devocional en privado. Recuerden que en Mateo 6 el Señor dijo, ore, tenga un cuarto, enciérrese allí y ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Yo agradezco a Dios que en mi vida, cuando comencé la vida cristiana, lo primero que me enseñaron es a buscar un lugar, a tener una hora. ¿Tiene usted un lugar, hermano? ¿Tiene usted una hora donde va todos los días y se encuentra con su Padre Celestial para crecer en la gracia de Dios? Por eso es que usted quizás anda raquítico, desnutrido, sin palabra, maldiciendo y renegando en las experiencias dolorosas. Y fuera de eso no tiene un lugar donde orar, ni una hora. Así sea en el closet, pero busque un lugar en el baño, donde sea, pero busque un lugar privado. Número 4, podemos usar el cuarto medio para crecer en la gracia. El congregarnos. El congregarnos. El congregarnos. La congregación
El estar aquí, el estar conectados, el escuchar la palabra del Señor nuestro Dios. Esto le permite a usted crecer en la gracia. Si usted toma apuntes de esto, si mañana su devocional, si su oración en ese lugar, usted va a crecer en la gracia. Y número 5, la comunión con otros creyentes. La comunión con otros creyentes. Mire, piense en lo que hacen las amistades en usted. Piense lo que hacen las amistades en usted. Piense. O una amistad le bendice o una amistad le perjudica. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en el mundo? ¿Quién le enseñó a hacer cosas malas? ¿De quién aprendió usted a hacer cosas malas? ¿De quién? Bueno, vergonzosos aquellos que aprendieron de su papá y de su mamá a hacer cosas malas. Porque hay padres que le enseñan a los hijos a hacer cosas malas. Pero ¿de quién usted aprendió a hacer cosas malas? ¿De sus amigos? ¿De sus amigas? Es más, usted no hacía cosas malas si ellas no le inducían a hacer cosas malas. Enseñaron cosas malas. Y usted luego enseñó a otros a hacer cosas malas. Entonces, ¿quién nos enseña, hermano, a crecer en la gracia del Señor? Las buenas amistades. Busque y rodéese de buenas amistades. Yo procuro eso. Yo procuro eso. Le voy a decir algo en particular. Usted puede tener muchos amigos, pero busque buenas amistades. Rodéese de ellos, que usted les pueda aprender, que usted le puedan edificar. Y eso es algo maravilloso para uno crecer en la gracia del Señor. Recuerde estos proverbios que dice, el que anda entre lobos, aullar, aprende. Y el que anda entre la miel, algo se le pega. Algo se le pega. Algo. Eso es como el colbón. Como el boxer, ¿qué día se estaba haciendo algo aquí en la casa, hermano? Con boxer, pegando unas cositas, y eso se me pegó en los dedos y casi no me lo puedo quitar, yo. Algo se le pega a uno. ¿O usted se le pega lo bueno? ¿O se le pega lo malo? Mire de quién está aprendiendo. Mire quiénes son sus amistades. Mire qué le están a usted trayendo, y que el Señor en eso nos bendiga. Concluyo y termino con esto. ¿Cuál es su balance? ¿Ha crecido usted? ¿Está creciendo? Si no está creciendo, ¿por qué no estás creciendo? ¿Qué le falta? ¿Qué cambios haría desde el día de hoy para crecer en la gracia de Dios? Si usted es una persona nueva que hoy está conectada con nosotros, para crecer en la gracia de Dios, usted necesita un nuevo nacimiento. Usted no puede crecer en la gracia de Dios si no nace de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Si usted recibe a Jesús en su corazón. Por eso, si usted hoy está por primera vez, le invito a que haga esta oración con nosotros. Vamos, haga esta oración con nosotros. Diga conmigo, querido Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóneme, Señor, perdóname. Y hoy recibo a Jesús en mi corazón. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Sé que tu palabra no vuelve vacía. Padre, que tu palabra, que es como martillo, rompa paradigma, roca. Señor, que queme como el fuego. Espíritu Santo, hoy oro en el nombre de Jesús de Nazaret, por estas familias que están conectadas. En especial, Padre, queremos orar en el nombre de Cristo Jesús por las personas que están enfermas en el nombre de Jesús. Señor, oramos por
Ricardo Maya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dictaminado de COVID, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo plaga en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús se va de este cuerpo. Ahora mismo en el nombre de Jesús pulmones son restaurados, bronquios son restaurados. Ahora mismo por el poder de la sangre del Cordero en Cristo, el Señor Dios nuestro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que abra puertas de empleo, Señor. Y también oramos por sanidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, consuela a aquellas personas que han perdido sus seres queridos. En el nombre de Jesús, fortalézcalos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos levantamos en tu poder, en tu gracia. Señor, oro por esa hoja de vida. Oro por tu provisión en tu casa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vendrá del oriente, del occidente, el recurso en el nombre de Cristo Jesús. No hará falta nada en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por aquellos que han empezado a trabajar. Padre, guárdalos en el nombre de Jesús. Dale sabiduría. Llévalos con bien. Protégelos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aquellos que están laborando en el nombre de Cristo, el Señor Dios nuestro. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les esperamos el jueves a las 7 de la noche y vamos a orar para descansar en el Señor nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que ahora, Señor, tú bendigas cada una de nuestras vidas, que guardes, Señor, nuestro descanso, que la presencia tuya esté cuidándonos, protegiéndonos, Señor. Y declaramos, Señor, que tendremos una noche en bendición, pero asimismo, Señor, Padre, nos levantaremos, Señor, bendecidos, llenos de tu presencia, llenos de tu poder. Gracias, Señor Jesús, y que la paz de Dios esté gobernando cada uno de vuestros corazones. Amén y amén. Bendiciones y un abrazo para todos. Amén.